Buenas tardes, señores, ¿cómo están? Vamos a empezar hoy con nuestro seminario número 3, ¿ok? El seminario número 3 es, o se trata, ¿no es cierto?, de los derechos laborales en el sector privado, ¿sí? Entonces, hoy tenemos hasta las 10 de la noche, pero ya saben que vamos a tratar, ¿no es cierto?, de ocupar las 2 primeras horas para que el siguiente tiempito ustedes puedan realizar su trabajo práctico experimental. Es la única, ustedes vieron que decía examen final ahí, es el único cuestionario que vamos a poner, ¿sí? Entonces, ahí lo van a poder realizar. Igual son 10 preguntitas, nada complicado, todo con respecto a lo que hoy hablaremos, ¿ok? Entonces, bienvenidos a este seminario número 3. Como ya les había mencionado, trabajaremos con los derechos laborales y sus efectos prácticos a partir de la contratación en el sector privado, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar o vamos a conseguir, ¿sí?, diferenciar los tipos de contratos laborales y sus efectos, ¿ok? También vamos a aprender, ¿no es cierto?, a determinar cuáles son los derechos y obligaciones, tanto de trabajadores como de empleadores. Y al final de la clase vamos a tener una partecita práctica muy rápida en la que vamos a aprender a sacar las cuentas en algunos casos de terminación de relación laboral, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? 3 temas básicos: los tipos de contratos, su alcance temporal y sus efectos en relación a la estabilidad laboral. También trabajaremos con las jornadas laborales, el cálculo de remuneraciones y beneficios de ley. Y por último, hablaremos de la terminación del contrato de trabajo, el acta de finiquito y el cálculo de valores debidos al trabajador. ¿Ok? Entiendo yo que ustedes todavía no han visto nada relacionado con derecho del trabajo, con derecho laboral, pero digamos que esto es una introducción. En algún momento ustedes van a tener una asignatura en la que trabajen con esto y esto les va a servir un poquito como un antecedente. Lo primero que tienen que conocer, queridos chicos, es que, o el disclaimer, la advertencia que les voy a hacer, es que nosotros vamos a trabajar hoy con el trabajo o el tema laboral en el sector privado. Hay cosas que sí sirven para el sector público y cosas que no, que son diferentes. Entonces, quiero que ustedes tengan muy en cuenta esto. Vamos a trabajar sector privado. Si es que hay algo que veo pertinente mencionar y decir, no, ¿saben qué, chicos? Esto es del sector privado, público, o así se da en el sector público, lo vamos a hacer. Pero básicamente, nuestro desarrollo del seminario de hoy es en el sector privado, ¿sí? Entonces, ¿qué documentos o qué normativa es la que se aplica en este caso? Nosotros tenemos como normativa primero la Constitución. Ustedes saben que el trabajo es un derecho del buen vivir, ¿sí? Y después tenemos, pues, el Código de Trabajo y el Mandato 8, que son en base a los que trabajamos. También hay instrumentos internacionales emitidos por la OIT, ¿sí?, la Organización Internacional del Trabajo, en los que se basa este derecho al trabajo. Entonces, dentro del Código de Trabajo hay una clasificación general de los contratos. Por un lado están los contratos individuales de trabajo y por otro lado los contratos colectivos de trabajo, ¿sí? Entonces, me gustaría que alguno de ustedes pueda darle lectura a lo que es el contrato individual de trabajo. Por favor. Contrato individual. Buenas noches, doctor. Buenas Dice, noches. convenio en virtual del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales bajo su dependencia por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. Muchísimas gracias. Entonces, ya vimos nosotros lo que es un contrato. Ya sabemos que un contrato es un acuerdo entre las partes, pero en este caso el acuerdo es netamente sobre una relación laboral,
que va a haber entre una persona natural y una persona natural, o una persona natural y una persona jurídica, etcétera, ¿ok? Ese es un contrato individual de trabajo. Por otro lado, tenemos el contrato colectivo de trabajo. Janet, ¿podría ser tan gentil de darme leyendo el contrato colectivo? Vamos a identificar cuál es la diferencia entre contrato individual y contrato colectivo. Ya, buenas noches, Lice. Contrato colectivo. Convenio celebrado entre uno o más empleadores o asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de trabajadores legalmente constituidas con el objeto de establecer las condiciones a bases conforme a los cuales de celebrarse en lo sucesivo entre el mismo empleador y los trabajadores, representados por la asociación contratante, los contratos individuales de trabajo determinados en el pacto. El contrato colectivo ampara a todos los trabajadores de una entidad o empresa sin ningún tipo de discriminación, sean o no sindicalizados. Perfecto, muchísimas gracias, Janet. Entonces, igualmente, este es un acuerdo entre las partes, solo que aquí, sí hay un colectivo que negocia el contrato, ¿sí? El colectivo puede representar al empleador o al trabajador o a los dos. ¿Han escuchado ustedes de las asociaciones de trabajadores? Estas asociaciones de trabajadores tienen que estar legalmente constituidas. Ahora, a pesar de que haya alguien, ¿no es cierto?, que no esté dentro de esta asociación de trabajadores, pero trabaje para esa empresa con la que se hizo un contrato colectivo, este contrato le amparará. ¿Por qué? Recuerden que hay un principio que establece que se aplica lo más favorable al trabajador. ¿Ok? Entonces, contrato individual con un solo trabajador. ¿Ok? Contrato colectivo con una asociación, ya sea de empleadores o de trabajadores. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia especial. ¿Ok? Y en cuanto a formalidades, por ejemplo, para hacer una asociación de trabajadores, eso sería otro seminario, hay que hacer un procedimiento con formalidades establecidas en la ley. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos claro que hay estos dos tipos de contrato, vamos a hablar de quiénes intervienen en la relación laboral. Ustedes deben pensar en la relación laboral como en un triángulo, ¿sí? Tenemos por un lado al trabajador o a las asociaciones de trabajadores y por otro lado al empleador o las asociaciones de empleadores. Son las dos partes, ¿no es cierto? Obviamente existe una subordinación de parte del trabajador al empleador porque recibe órdenes para hacer algo, pero al firmar un acuerdo se consideran iguales, ¿no? Se considera la igualdad. Ahora, hay un ente que regula esta relación. ¿Cómo se llama este ente? Ministerio del Trabajo. El Ministerio de Trabajo es la entidad oficial del Estado que se encarga de proteger, vigilar, controlar los derechos y obligaciones que tienen trabajadores y empleadores. Y también de hacer planes y políticas públicas, ¿sí?, en favor de el trabajo en el Ecuador. Entonces, este ministerio, ¿sí?, recuerden que en nuestro país existe este tema de la descentralización. Para que sea favorable, existen coordinaciones zonales, ¿ok? Entonces habrá una coordinación zonal, creo que hay una aquí en Quito, otra en Guayaquil, si no estoy mal, hay otra en Ambato y hay otra en Manta, y así, hay algunas coordinaciones zonales. A su vez, estas coordinaciones tienen delegaciones en cada lugar, ¿sí? Ahí funcionan las inspecciones de trabajo, que es, digamos, el inspector de trabajo el que tiene la relación ya directa cuando el trabajador o el empleador quieren hacer algún procedimiento relacionado con la relación laboral. Entonces, no se olviden tres partes que actúan aquí: el ministerio, el trabajador y el empleador. Ahora, los contratos deben tener o contener requisitos, ¿sí? Recuerdan ustedes que los contratos civiles pues, son un poquito más abiertos, ¿no es cierto? Ahí ponemos las cláusulas. Yo les decía, chicos, no se olviden siempre de la cláusula penal, por ejemplo, ¿verdad? Del objeto del contrato. Y ustedes ya vieron cómo son los contratos civiles.
Ahora, en el caso de los contratos laborales, el código establece que deben contener requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? La clase o clases de trabajo objeto del contrato, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es la clase de trabajo, qué tipo de trabajo va a ser, la manera en que va a ejecutarse por tiempo, por obra o por tarea, la cuantía y el pago de las remuneraciones, el tiempo de duración del contrato, el lugar donde se ejecuta la obra o el trabajo y la declaración de que si se establecen o no sanciones y en caso de que se den pues faltas graves, leves o gravísimas, la forma de aplicar esas sanciones, ¿ok? Entonces, ¿saben que los contratos se suben en una página que se llama Sistema Único de Trabajo, se llama SUD, ¿ok? En el SUD hay la facilidad en este sistema de ingresar datos y nos sale un contrato, un modelo de contrato que observa estos requisitos. Ustedes también tendrían la libertad de agregar cláusulas si es que así lo desean. ¿Okay? Pero básicamente el contrato modelo está en ese sistema único de trabajo. Ahora, vamos a hablar ya de las clases de contrato. ¿Sí? Yo les he puesto aquí un cuadro donde están las clases de contratos. Ustedes van a poder verlo, revisarlo cuando lo estén estudiando. Yo voy a pasar un poco más rápido para hablar de cada uno de ellos. Digamos que este es el resumen de lo que les voy a decir ahora. Tenemos contratos por la forma, ¿sí? Dentro del contrato por la forma tenemos un contrato expreso y un contrato tácito. El contrato expreso es cuando el empleador y el trabajador acuerdan las condiciones específicas del trabajo. Puede ser por escrito o puede ser verbal, ¿ok? Ahora, ustedes me dirán, profe, pero ¿cómo se prueba un contrato de trabajo verbal? Muy fácil, con la asistencia al trabajo, ¿no es cierto? Con el pago de las remuneraciones mensuales, con el cumplimiento de horario laboral, así se comprueba un contrato verbal. Por lo tanto, ahora ya no es como antes. Antes decía, oh, les amenazaban así. No tiene contrato verbal, entonces no tiene cómo probar que usted ha trabajado para la empresa, ¿no? Entonces, por eso la ley establece, sí, el contrato verbal también es contado como un contrato, ¿ok? Un contrato expreso. Ahora, ¿cómo comprobamos delante de un juez? Pues con lo que les había dicho antes, ¿ok? ¿Y quién tiene que comprobar? Obviamente la parte que alega, es decir, la persona que está diciendo que existió la relación laboral. Por otro lado, tenemos el contrato tácito. El contrato tácito es en el que no se acordaron las condiciones, ¿ok? Solamente una persona empezó a trabajar para otra, pero sin acordar condiciones básicas de esta relación laboral. Por otro lado, tenemos los contratos por el tipo de remuneración. Así tenemos contratos a sueldo o al jornal, ¿sí? Este sueldo o jornal toma como base una unidad de tiempo. Por ejemplo, ¿sí? Yo lo contrato a Pepito para que en 15 días elabore, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no es cierto? Elabore una normativa, ¿ok? Ese sería un contrato a sueldo o a jornal. Tenemos el contrato de participación, que es aquel contrato en que la persona el trabajador recibe utilidades como su salario, ¿no es cierto? Recibe utilidades como su salario, parte de las utilidades, no todas. Y tenemos el contrato mixto, que es en el que el trabajador recibe, además del sueldo básico, ¿sí? O la base de ese sueldo, según las horas laboradas, un porcentaje de la utilidad o del producto del negocio. ¿Ok? Tenemos también contratos por el tiempo, ¿sí? Aquí muchísima atención.
Existe, o el contrato más popular es el contrato indefinido de trabajo. Este contrato garantiza la estabilidad o permanencia del trabajador con el empleador. Se extingue únicamente por las causas establecidas en el Código de Trabajo que vamos a ver después, ¿sí? La recomendación es siempre, chicos, y aquí hay otro tipo de contrato, ¿sí? El contrato a prueba. Siempre pongan una cláusula o revisen que su contrato existe una cláusula de 90 días de prueba, ¿sí? El trabajo, el contrato de trabajo a prueba puede ser máximo hasta 90 días. Ojo que no digo 3 meses, ojo que no digo semanas, digo 90 días. ¿Por qué digo 90 días? Porque ustedes saben que hay meses que tienen más días y menos días. Entonces, se cuenta a partir del primer día que la persona estuvo trabajando. ¿Qué pasa si alguien no pone esta cláusula del contrato a prueba? Simple y sencillamente se alegará lo más favorable al trabajador. ¿Ok? Entonces, dentro de estos 90 días, la persona, ya sea empleador, ya sea trabajador, puede dar por terminado el contrato de trabajo sin hacer ninguna formalidad. Caso contrario, se da con los otros contratos que sí hay que hacer formalidades, dar avisos, desahucios, etc. ¿Ok? Entonces, después de que pasan estos 90 días, el contrato se convierte en un contrato indefinido de trabajo. ¿Sí? Para siempre. ¿Ok? La ley establece que solamente el 15% de trabajadores puede estar con un contrato a prueba. Hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Cuando la empresa esté iniciando sus actividades. Ahora, en el servicio doméstico, el contrato a prueba o el contrato de servicio doméstico, el tiempo de prueba no va a ser de 90 días, sino solamente de 15 días. Por otro lado, tenemos un contrato eventual. Este se utiliza para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, como reemplazo del personal, ausencia por vacaciones, licencia por enfermedad, maternidad, etc. Este contrato eventual puede ser de máximo hasta 180 días continuos o discontinuos en el año, ¿sí? Si es que pasa este tiempo, se convertirá en un contrato de temporada. Ahora, la hora del contrato, de este contrato eventual, se paga o se fija en base al salario básico unificado del año, más un 35% adicional, ¿ok? Cuando se finaliza un contrato eventual, no es necesario hacer un despido intempestivo ni un desahucio, ¿ok? Solo es que ya finalizó el contrato, el tiempo del contrato, y esa es una de las causas legales para finalizar una relación laboral, ¿ok? El contrato de temporada, por otro lado, es aquel que se hace, ¿sí? O se contrata por que la empresa está en una situación, en un periodo, ¿no es cierto?, de mayor productividad. Por ejemplo, no sé si han visto las tiendas de los centros comerciales y eso, contratan a personas para temporada navideña, para temporada de inicio de clases. ¿Okay? Eso sería un contrato por temporada, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con este contrato por temporada? ¿Sí? Usted, como empleador, deberá contratar siempre a las mismas personas. ¿Ok? Porque si a la siguiente temporada no le renueva a esa persona podrá demandarlo por despido intempestivo. Aunque esa persona solo trabaje por temporada, pues se considerará que esta persona va a seguir trabajando en las siguientes temporadas. Tenemos el contrato ocasional. El contrato ocasional es para suplir situaciones emergentes, extraordinarias, que no son relacionadas con la actividad habitual. Este contrato no excede a los 30 días del año. Y el tema del pago sigue la misma regla que el contrato eventual, ¿sí? El valor de la hora más del 35% de recargo, ¿ok? En este contrato tampoco se paga desahucio, tampoco despido intempestivo. Ok, bueno, si es que lo despiden antes de que se acabe el tiempo por el que habían acordado, sí, pero
Si es que se acaba ya los 30 días, nadie tendrá por qué demandar al empleado. Tenemos los contratos por tipo u objeto de trabajo. El contrato por obra cierta es aquel en que se remunera en base a una obra que se realizará. ¿Se acuerdan que yo les había puesto, no es cierto? De hecho, bueno, una persona que me haga los closets de mi casa, ¿sí? Los closets de mi casa. Entonces, esa es la obra cierta que él hará. El contrato por tarea, ¿sí? Toma en cuenta el periodo de tiempo, ¿no es cierto? El periodo de tiempo en el que se va a establecer. Tiene 15 días para hacer tal cosa, ¿ok? Miren que son diferentes. En el uno se toma en cuenta la obra, o sea, es por toda la obra. Mientras que en el otro se toma en cuenta el tiempo. El contrato a destajo es aquel que se divide en partes, ¿ok? Voy a pedirle a alguien que haga, qué sé yo, los closets de la primera planta, los closets de la segunda planta. Si ven cómo estamos dividiendo por piezas o por trozos, entonces se pagará cuando ya esté acabada esa pieza o trozo de trabajo que se le dio a la persona. ¿Ok? Por obra dentro del giro del negocio es un contrato similar al contrato por obra, pero los trabajadores en este caso tienen derecho al desahucio y a ser llamados a una nueva obra o a despido intempestivo. Recuerden que estos contratos son contratos laborales, ¿sí? La máxima diferencia con un contrato civil o de prestación de servicios es que en el contrato laboral se paga una afiliación patronal. Hay una relación de dependencia por lo que se paga una afiliación patronal al IES. La persona tiene seguro. En el contrato por servicios, que no es un contrato laboral, es un contrato civil, la persona presta servicios, pero no existe una relación de dependencia, no existirá un horario de trabajo, no existirá aportes patronales, no, de ninguna manera, ¿ok? Después vamos a ampliar un poquito más esto. Y por otro lado tenemos, bueno, el teletrabajo, que es un contrato que ya existía hace algún tiempo atrás, pero se le dio fuerza a este contrato debido a la pandemia. Ustedes saben, ¿no es cierto? Es el contrato que se hace utilizando las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Mediante un acuerdo entre las partes, ¿no? Sin requerir la presencia física de la persona en el lugar específico. Este contrato tiene algunas características: es autónomo, móvil, parcial y ocasional. ¿Ok? Y recuerden que aquí, si es que la persona no cumple con lo acordado, con las actividades acordadas, entonces el empleador tiene todo el derecho de requerir un porcentaje de retribución por no haber elaborado el trabajo que le corresponde. Tenemos el contrato por número de personas contratadas. Este ya lo vimos, ¿no es cierto? Pero específicamente dentro del contrato individual existe un contrato de grupo y un contrato de equipo. En el contrato de grupo se contrata un grupo de personas, pero el jefe del grupo no representa. En el contrato colectivo hay una persona, hay un presidente, hay un representante de la asociación de trabajadores. Aquí no, cada uno se representa, pero hacen un trabajo en equipo y existe un jefe. El contrato por equipo es aquel en que intervienen ya sea un grupo de trabajadores o un grupo de empleadores. Otras modalidades de trabajo, tenemos el contrato juvenil. Este contrato juvenil es un contrato que garantiza. ¿Se acuerdan que en derechos humanos vimos que los jóvenes tienen ciertos derechos exclusivos, ¿no es cierto?, para garantizar la igualdad, el ingreso al trabajo, etcétera, ¿ok? Entonces, este contrato de trabajo es hecho entre personas, empleadores y trabajadores. Los trabajadores deberán tener entre 16 y 26 años. Esto garantizará la estabilidad, ¿no es cierto? Y digamos, el ingreso de los jóvenes a su primer empleo. Este contrato siempre debe ser por escrito, ¿ok? Y el Estado
les da algunos beneficios a las empresas que hacen contratos con ellas. ¿Cuál es este beneficio? Si el trabajador gana el salario básico unificado, el aporte patronal por un año de trabajo de esta persona lo cubre el Estado. ¿Ok? Si la persona, el trabajador, tiene un salario superior al salario básico unificado, el Estado cubre el porcentaje por el salario básico unificado y la diferencia la cubre el empleado. ¿Ok? Aquí les especifiqué, ¿cierto? ¿Cómo es esto, este beneficio? El contrato a menores. Deben ustedes saber que en Ecuador el contrato de niños, niñas, está totalmente prohibido. El Código de Trabajo establece que solamente a partir de los 15 años pueden trabajar los adolescentes. Si una persona contrata a una persona menor de eso, pues tendrá que pagar o cancelar una multa de $1,000 y deberá pagar una remuneración doble al menor. Ahora, el contrato para menores tiene una jornada máxima de 6 horas, mientras que para las demás personas es de 8 horas, para menores es de 6 horas. Deben tener 2 horas obligatorias para estudios. Tienen todos los derechos garantizados, como seguridad social, etc. Está prohibido el trabajo para ellos en sábados y domingos. Y hay algunos trabajos prohibidos, como por ejemplo el trabajo subterráneo o el cargar ciertas cantidades que les van a perjudicar en su desarrollo. En el caso de las mujeres, vamos a hablar de las mujeres en embarazo, ¿ok? La mujer embarazada goza de estabilidad laboral, eso lo establece la Constitución y a su vez el Código de Trabajo y el Mandato 8 han generado este ambiente para que la mujer tenga esta estabilidad laboral. Toda mujer embarazada tendrá una licencia con remuneración de hasta 12 semanas por el nacimiento de su hijo, con un adicional de 10 días en caso de nacimiento múltiple. ¿Ok? Sí. Bueno, antes este derecho no cubría la paternidad, pero recuerden que hablamos de una corresponsabilidad en el desarrollo tanto de padres y de madres. Entonces, ahora los padres tienen 10 días de permiso por paternidad en caso de parto normal. En caso de cesáreas, los 10 días más 5 días adicionales. Cuando son prematuros, los 10 días más 8 días adicionales. Cuando tienen enfermedades degenerativas o discapacidad, 25 días adicionales. Y si es que la madre fallece, el padre tendrá el periodo de paternidad que le faltaba cumplir a la madre. Recuerden que la persona embarazada puede solicitar, ¿no es cierto?, semanas previas al parto y después del parto, o todas después del parto. Hay mujeres que se acomodan, ¿no es cierto?, pidiendo 2 semanas antes del parto y completan 10 semanas después del parto. Hay otras mujeres que completan sus 12 semanas después del parto. Entonces, eso es según acuerdo de las partes. Si la madre fallece, el padre tiene derecho al resto de la licencia por maternidad que gozaba la madre. ¿Ok? Ahora, otro derecho es el derecho a la lactancia. Este derecho consiste en 2 horas diarias, es decir, la jornada laboral de la mujer en lactancia se reduce a 6 horas para que esas 2 horas pueda dar de comer a su hijo, pasar con su hijo, ¿cierto? Pueda hacer lactar a su hijo. El periodo para esta lactancia es de 9 meses. Además de las 12 semanas, 9 meses adicionales, ¿ok? Ahora, existe una opción, ¿sí? Se puede solicitar o acordar con el empleador 12 meses, un año completo de lactancia, pero sería sin remuneración, ¿cierto? En el caso de la adopción, los padres tendrán licencia, los dos, padre y madre, por 15 días, ¿sí? Cuando los hijos estén hospitalizados, habrá una licencia progresiva de hasta 25 días continuos o alternos para cuidar de los hijos. Se tendrá estabilidad laboral de hasta por un año con remuneración de hasta por 12 semanas la mujer que a causa del embarazo o del parto tiene una enfermedad, ¿sí? Y bueno, ya les hablé del periodo de lactancia.
Tenemos el contrato de aprendices. Aprendiz es una persona que está aprendiendo un oficio de otra, ¿cierto? Esto no puede exceder del año, ¿sí? Y bueno, no dura más de 2 años en el caso de ser un trabajo artesanal y 6 meses en el caso de ser industrial. La remuneración para adolescentes no debe ser menor al 80%, generalmente esto es por horas. Y en el caso de las industrias deben tener al menos el 5% de aprendices hasta un 15%. En el contrato doméstico que ya les hablé un poquito, ¿no es cierto? Es el contrato que la prueba es por 15 días, ¿sí? El despido se hace por las mismas condiciones. El trabajador tiene derecho a alimentación y al albergue según convenio de las partes y en caso de fallecimiento los herederos deben cumplir con la obligación que tenía el padre con el trabajador. El contrato a domicilio, parecido al contrato de teletrabajo, ¿sí? El contrato de transporte es el que ampara a los choferes y de entidades sin fines de lucro. El 80% de trabajadores debe ser ecuatoriano. Su modalidad de trabajo será en turnos y se puede extender hasta 8 horas diarias. Y como derecho especial, ellos tienen pues la opción de un escalafón con base en la antigüedad. Tenemos el contrato agrícola, ¿sí? Que es el contrato en el que se dedica una persona por cuenta propia al cultivo de la tierra, o sea, no es una empresa. Entonces contrata a otra persona que se llama jornalero o destajero. Generalmente a esta persona se le pagará a destajo. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún aporte, algo que compartir con nosotros? ¿No? Ok. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema relacionado con las jornadas laborales, el cálculo de remuneraciones y los beneficios. La jornada máxima en el Ecuador para el trabajo es de 8 horas diarias, ¿sí? Estas 8 horas diarias son 40 horas semanales. Recuerden que a nosotros nos pagan por 30 días laborales, no por 20. Ustedes dirán, pero tenemos el descanso semanal. Bueno, ese descanso semanal es subsidiario, o sea, perdón, es pagado, ¿ok? La ley establece que se tendrá 2 días consecutivos de descanso, 48 horas, ¿ok? Existe también la posibilidad de reducir las horas de 40 a 30 horas, ¿ok? Con la aprobación del ministerio demostrando la necesidad de hacerlo. Ahora, si es que se hace un despido intempestivo a la persona que está con reducción de horas, el despido intempestivo será sobre las 40 horas semanales, ¿ok? Esta jornada de 8 horas diarias puede extenderse hasta 10 horas diarias si las partes están de acuerdo, pero no podrá exceder de 40 horas semanales. Como ya les dije, el descanso obligatorio es de 48 horas consecutivas o ininterrumpidas, ¿sí? Sábados y domingos es lo normal, pero hay situaciones en las que se hacen en otros días de la semana, pues el lunes y martes, ¿ok? Denme un segundito, ¿ya? Listo, chicos. Y entonces, ¿cuándo
Por ejemplo, un trabajador falta injustificadamente, deberá asumir que se le pagará no por la jornada completa, ¿no es cierto?, de la semana, sino por 6 días o por 5 días si es que falta todo el día, ¿no? Ahora, ustedes saben también que hay horarios especiales. El horario eh, especial para el caso de adolescentes es de 6 horas, 5 días a la semana, que ya les expliqué eso. Pero otro horario especial es la jornada nocturna, ¿ok? No estoy hablando de horas extras o suplementarias, eso lo vamos a ver después. La jornada nocturna es desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, perdón. ¿Ok? Entonces, esta jornada, o sea, entendemos que serían personas que laboran desde su horario de trabajo, desde las 7 hasta las 6 de la mañana en ese rango de horas. Estas personas tendrán derecho al salario básico unificado, al valor de la hora que corresponda, pero con un 25% adicional de recargo. Las horas suplementarias o extraordinarias son horas que deben estar en acuerdo de las partes y autorizadas por el inspector del trabajo, ¿sí? No pueden ser más de 4 horas al día o 12 horas a la semana. La hora suplementaria o extraordinaria puede ser diurna. ¿Cuándo es diurna? Hasta las 12 del día, ¿no es cierto? Generalmente terminamos, ¿no es cierto?, nuestro trabajo a las 5 de la tarde, 5:30 o 6 de... ¿Sí? Si después de esas 8 horas se hacen horas extraordinarias hasta las 12 de la noche, ¿ok? Entonces tiene un recargo adicional de 50%. Pero si se hace entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, el recargo adicional es del 80%. Las horas extraordinarias hechas en días festivos o días de descanso, sábados y domingos, ¿ok?, tienen un 100% de recargo adicional. Las personas que cumplen funciones de confianza no tienen derecho a estas horas suplementarias porque se entiende que tienen pues un salario más alto ya que representan al empleador, sí, en las actividades que realizan. Aquí yo les he puesto algunas personas que pueden ser funciones de confianza. Para que un trabajador tenga funciones de confianza, se debe establecer en el contrato. ¿Quiénes son? Los agentes viajeros, agentes de seguro, de comercio, vendedores y compradores, siempre que no estén sujetos a horarios fijos, y guardianes o porteros residentes siempre que exista un contrato por escrito. ¿Sí? Hablemos de los días de descanso obligatorio adicional a los sábados y los domingos, ¿no es cierto?, a los descansos semanales. Legalmente, el 1 de enero, el Viernes Santo, el 1 y el 24 de mayo, el 10 de agosto, el 9 de octubre, el 2 y 3 de noviembre, el 25 de diciembre, el lunes y martes de carnaval, ¿sí? Además, en cada provincia, en cada cantón, hay feriados locales, ¿sí?, que deben estar establecidos en acuerdos o en resoluciones. Estos feriados locales serán también aceptados, ¿ok? Estos feriados que establecen aquí serán remunerables. En cuanto a las vacaciones son obligatorias. Recordarán ustedes que dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que las personas tienen derecho a vacaciones pagadas. En el Ecuador, las vacaciones obligatorias consisten en 15 días ininterrumpidos, incluidos sábados y domingos. Por eso yo les explicaba que a nosotros nos pagan esos días de descanso consecutivo. ¿Ok? Ahora, si una persona cumple más de 5 años en la misma empresa, se puede optar, esta persona tendrá derecho a un día adicional por cada año de trabajo. ¿Ok? Máximo hasta 15 días adicionales, es decir, 30 días. Ahora, los primeros 15 días no son negociables, la persona tiene que trabajar. Los siguientes 15 días son negociables, pueden acordar entre las partes, ya sea gozarlos o pagarlos en su totalidad o en una parte. ¿Ok? Los días de vacaciones son, ¿cómo se dice esta palabra? Son acumulables hasta
3 años, ¿ok? No más de esto. Ahora, en el caso de los adolescentes hasta 16 años tendrán 20 días de descanso, de vacación. Entre los adolescentes de 16 y 18 años tendrán 18 días de vacación, ¿ok? Hemos hablado ya de las jornadas, las vacaciones, horas extraordinarias, jornadas especiales. Hablemos ahora de las remuneraciones. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que en el Ecuador, sí, se reúne el Ministerio de Trabajo con un grupo de trabajadores, de representantes de los trabajadores, y negocian el salario básico unificado para cada año. Les pregunto, ¿saben ustedes cuál es el salario básico para el año 2023? 450. Muy bien, 450, ¿ok? Entonces, se trabaja en esto. Esto es obligatorio. Las personas deben pagar mínimo esto. ¿Por qué? Porque se entiende que estos $450 cubren la dignidad o la vida decorosa a la que tenemos derecho todas las personas, ¿ok? El Código de Trabajo establece, ¿no es cierto?, que hay remuneraciones que pueden ser salarios o que pueden ser sueldos. ¿Cuál es la diferencia? El salario se paga por jornadas, se llama también jornal, ¿sí? El plazo máximo de pago es en una semana, mientras que el sueldo, que es lo más común, es el que se paga por mes, ¿ok? El plazo máximo de pago es en un mes. Este es el que generalmente se paga dentro de los 5 primeros días del mes, que no siempre se cumple. ¿Por qué? Porque la ley establece que hay un plazo de un mes de pago, ¿ok? Ya les hablé aquí un poquito del Ministerio de Trabajo. Tienen que saber ustedes que las remuneraciones básicas unificadas o los sueldos y los salarios no son embargables y son créditos de primera clase. Es decir, por ejemplo, si una empresa se declara en interdicción de administrar bienes, se empiezan de administrar bienes, y se empiezan a embargar los bienes y a liquidar los bienes para poder pagarles a los acreedores. El crédito que primero está en la fila, en la prelación se llama esto, es el salario y los derechos de los trabajadores, ¿ok? Entonces, es súper importante que tengan en cuenta esto porque es un derecho. De hecho, se ha llegado a hacer unas sentencias en relación a esto, porque algunas entidades financieras han querido descontar, ¿no es cierto?, arbitrariamente, sin la aprobación del titular, las obligaciones que la persona puede tener con entidades financieras. Y esto no puede suceder a menos que la persona así lo acuerde, así diga, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo en que me descuenten tanto de mi salario. ¿Ok? En el caso del pago de indemnizaciones, los sueldos se tienen en cuenta, ¿no es cierto?, las horas suplementarias, todos los beneficios, excepto, ¿sí?, excepto los fondos de reserva, utilidades, viáticos y los décimos, que ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué son las utilidades? Cuando una empresa tiene fines de lucro, ¿sí?, el trabajador tiene derecho a participar en parte de esos fines de lucro, ¿sí? Solo corresponde pagarlas a las empresas que tienen fines de lucro. Sí, la empresa pública, por ejemplo, las entidades educativas, las ONGs no tienen fines de lucro. Los artesanos también están exentos de esto respecto a sus operarios y aprendices. Estas utilidades son proporcionales. Si la persona tiene un año completo, pues tiene derecho al valor completo, si no proporcional al tiempo que haya cumplido en la empresa. Se pagan hasta el 15 de abril, ¿sí? Como les dije, no son consideradas para aportes al IES, fondos de reserva, jubilación y tampoco para despidos intempestivos. Se pueden compensar con acciones de la empresa. Es decir, yo le digo, ¿no es cierto? ¿Sabe qué, Darwin? Este año yo le quiero ofrecer, usted tiene derecho al 15% completo de las utilidades en la empresa, pero no sé si usted quiere, qué sé yo, tantas acciones de la empresa. Entonces Darwin puede decir sí o no y se hace el respectivo procedimiento, las formalidades establecidas en la ley. ¿Ok? Se pueden anticipar, se pagan de manera directa. El porcentaje total, ¿sí?,
de las utilidades que les corresponde a los trabajadores es del 15% del total de las utilidades. Solo que este 15% se reparte el 10% entre los trabajadores y el 5% adicional entre las cargas familiares que tenga este trabajador. Yo les puse aquí unas fórmulas para que ustedes sepan cómo se calcula. Las utilidades no pueden exceder a 24 salarios básicos unificados. En caso de excedente, el excedente será destinado al régimen de prestaciones solidarias del servicio social, ¿sí? Y estas utilidades tienen que ser declaradas anualmente. ¿Cómo se declaran? ¿Sí? Mediante un formulario. Este formulario se descarga de la página del SUD, se hace firmar a los trabajadores de que han recibido y se sube nuevamente a la página del SUD. Las remuneraciones adicionales. Hablemos de los fondos de reserva. Este es un derecho de la persona que cumple 13 años trabajando con un mismo empleador, 13 meses, ¿sí? A partir del 13º mes, la persona tiene derecho al fondo de reserva, ¿ok? Este fondo de reserva puede ser acumulable o mensualizado. Para hacerlo acumulable, la persona, el titular, el trabajador, tiene que hacer un procedimiento en la página del IES, ¿ok? Si es mensualizado, no hay necesidad de ningún procedimiento y se lo pone en el rol mensual, ¿ok? Si el trabajador no cumple un año con el empleador, no tiene derecho al fondo de reserva. Pero si el trabajador interrumpe su trabajo, digamos que trabajó ya 24 meses, pero 3 meses se fue a otra empresa y volvió a esa empresa, sigue teniendo derecho de el fondo de reserva. Los décimos. En la 14ª remuneración corresponde a un salario básico unificado, ¿sí? Una remuneración básica unificada. Este igual se puede recibir de manera mensualizada o acumulada. Se recibe en la región costa e insular hasta el 15 de marzo y en la región sierra y Amazonía hasta el 15 de agosto. Este es un bono, que es el bono que se conoce que se les da a las personas para el inicio de clases. Ajá, exactamente, para el inicio de clases. Tienen derecho a esto las personas que reciben alimentos y los jubilados, ¿ok? Si un trabajador sale de la empresa antes de cumplir el año, tienen que pagarle el proporcional, ¿sí? De ese valor. Es decir, si trabajó, vamos a decir, ¿no es cierto? Por 12 meses nos corresponden $450. Este trabajador trabajó 6 meses. ¿Cuánto le corresponde a este trabajador? $225, que es el proporcional de su 14ª remuneración. Recuerden que se recibe diferente en las diferentes regiones del país. En caso del 13º se conoce como bono navideño. Este corresponde al sueldo, ¿sí? Si usted tiene un sueldo de 450, pues su sueldo 450. Si usted tiene un sueldo de $600, pues será el mismo valor este bono navideño. Este igualmente puede ser mensualizado o a su vez puede ser acumulado. Para acumularlo, en el caso del 14º y el 13º, hay que solicitar mediante documento escrito al empleador, ¿sí? El fondo de reserva para acumular es ante el IES, pero estos dos son ante el empleador. El 13º sueldo se paga igual en todo el país, ¿sí? Hasta el 24 de diciembre y también se debe pagar de manera proporcional si un trabajador ha salido antes del periodo para percibir este décimo. Otros beneficios o derechos tenemos, por ejemplo, la jubilación patronal. La jubilación patronal es la que percibe el empleador, digamos que es como un beneficio para un empleador que ha tenido sus años laborales con el mismo empleador, ¿sí? Quien cumple 25 años trabajando con el empleador, entonces tiene derecho a la jubilación patronal. Ahora, si una persona ya alcanzó los 20 años, entonces puede tener un proporcional de esa jubilación patronal. ¿Ok? Para percibir esta jubilación patronal hay que hacer un procedimiento en el Ministerio de Trabajo. Si ustedes van tranquilamente al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo hace el cálculo de cuánto le corresponde. El valor es bajito,
No puede ser inferior a $20, pero tampoco superior al salario básico unificado. ¿Ok? Entonces, por acuerdo del empleador y del trabajador, este salario podrá percibirse en monto total, un monto total o un monto mensualizado. Por otro lado, tenemos el derecho a la jubilación, ¿no es cierto? Al IES, el seguro social es lo que pagamos, ¿no es cierto? Los empleadores y los trabajadores, ¿sí? El empleador paga el porcentaje del 11.15 en el sector privado, ¿sí? Mientras que el trabajador paga un porcentaje del 9.45. En total creo que es 21 punto algo, ¿no es cierto? Del sueldo, déjame ver. 11.15 más 11.15 más 9.45 es el 20.60. Ese es el total de nuestro sueldo que va para el seguro, ¿sí? Y este seguro pues ampara las enfermedades, ustedes ya saben, las enfermedades, la invalidez y la jubilación, ¿sí? La jubilación por vejez ordinaria, recuerden ustedes que es por 40 años de afiliación en cualquier momento, a cualquier edad. Como les digo, este sería también otro tema de seminario muy interesante, pero ustedes tienen todos los requisitos para la jubilación en la página del IES, ¿ok? Dependerá, el monto que se perciba dependerá de las aportaciones y la edad del afiliado. El IES las pagará mensualmente más beneficios. Hasta aquí, queridos chicos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún aporte? Ok. Vamos avanzando entonces con el siguiente y el último tema. Vamos a hablar de la terminación del contrato de trabajo, del acta de finiquito y el cálculo de los valores debidos al trabajador. Ustedes tienen que saber que los contratos deben terminarse por las causas establecidas en el código de trabajo. Las causas son las siguientes. Las legalmente establecidas en el contrato, que siempre serán por la terminación de un contrato eventual ocasional, por ejemplo, ¿sí? Por acuerdo de las partes, esto es lo que mal se conoce como renuncia, en Ecuador no hay renuncia, es un acuerdo de las partes, ¿ok? Por conclusión de la obra, periodo, labor, sujetos del contrato, por muerte e incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica contratante, por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total en el trabajo, por caso fortuito o fuerza mayor, por voluntad del empleador previo visto bueno o por voluntad del trabajador previo visto. Para hacer un despido así de parte del empleador se llamará despido intempestivo cuando solo es la voluntad del empleador. El visto bueno tendrá que ser aprobado, es un procedimiento administrativo que tiene que ser aprobado por el inspector de trabajo, si no se llama despido intempestivo, ¿sí? Y aquí hay un recargo, hay valores que tienen que pagar adicionales el empleado. Y en el caso de por voluntad del trabajador visto bueno, también hay que hacer un procedimiento ante el inspector de trabajo. Ahora, ¿cuáles son las cosas que debe pagar el empleador? ¿Sí? Cuando existe un desahucio, ¿sí? Hay una bonificación por desahucio. ¿Qué es este desahucio? Es un aviso que le da el empleador al trabajador, el trabajador al empleador, haciendo saber que va a terminar la relación laboral. ¿A cuánto corresponde este desahucio? Al 25% del último salario percibido en cada año, incluido horas extras y beneficios, ¿ok? Excepto los que ya les mencioné, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando un trabajo se acaba por acuerdo de las partes, lo que deberá pagar un empleador es el desahucio, ¿sí? No el despido intempestivo, porque aquí hay un acuerdo de las partes, proporcionales de decimos terceros, vacaciones, salarios pendientes, utilidades, etcétera, ¿ok? Por otro lado está el despido intempestivo. Aquí es cuando solamente el empleador tiene la voluntad de que se vaya la persona sin hacer el trámite para el visto bueno. En este caso, sí, de esta decisión unilateral, la ley establece que cuando una persona tiene entre hasta 3 años de trabajo, se le pagará 3 sueldos, déjenme ver, sí, hasta 3 años de trabajo,
se le pagará 3 meses de sueldo. Ese sería el despido intempestivo, más el desahucio, más los otros proporcionales de ley que corresponden. Pero si una persona tiene de 3 años en adelante, se le pagará una remuneración mensual por cada año trabajado, una remuneración por cada año trabajado, ¿sí? Más los proporcionales que le correspondan. ¿Ok? Ya vamos a hacer un ejemplo práctico. No se pongan nerviosos, va a estar facilito y vamos a resolver. Ahora, hablemos del visto bueno, ¿sí? El visto bueno se da cuando el trabajador, vamos a hablar del visto bueno solicitado por el empleador, cuando el trabajador comete faltas, ¿sí? Toda empresa, toda entidad tiene un reglamento interno de trabajo. A su vez, el Código de Trabajo también establece cuáles son las faltas que puede cometer el empleador. Entonces, en este reglamento interno de trabajo y en el Código de Trabajo se establece cómo es el procedimiento para llamar la atención al trabajador. Primero se hace un llamado de atención verbal, después por escrito, después se puede descontar hasta el 15% del salario de la persona y por último se puede solicitar al inspector de trabajo el visto bueno para evitar que el empleador pague, ¿no es cierto?, este despido intempestivo. ¿Qué hará el empleador? El empleador va a alegar que esta persona cometió estas faltas y por lo tanto no le van a pagar el valor del despido intempestivo. Por ejemplo, una falta puede ser atrasos, ¿ok? Pero estas faltas serán faltas leves. Una falta grave, no utilizar los elementos de seguridad para salir ocupacional, ¿ok? Llegar en estado de ebriedad o manejar maquinaria pesada en estado de ebriedad, por ejemplo, ¿ok? Esas pueden ser faltas, ¿sí? Y en el caso del visto bueno solicitado por el trabajador, ¿no es cierto?, este sería para que la persona, el empleador, le pague el despido intempestivo. El trabajador lo puede solicitar cuando se hayan dado injurias en contra del trabajador y sus familiares por disminución o falta de pago de la remuneración o por acoso laboral. En el caso del acoso laboral, hay que hacer un procedimiento para comprobar el acoso laboral, ¿sí? Cuando es en el sector privado, el acoso laboral el procedimiento de acoso laboral se hace ante el inspector de trabajo. Cuando es en el sector público, se hace ante talento humano del sector público. ¿Ok? Las prohibiciones que tiene el empleador será despedir a las personas incapaces temporalmente por enfermedad no profesional, mientras que su ausencia no sea más de un año. Recuerden que en estos casos el IES paga un proporcional del sueldo y el patrón paga otra parte del proporcional del sueldo. No se puede despedir a quien hace servicio militar y está prohibido despedir a la persona trabajadora con permiso de maternidad. Cuénteme, Ron. Dígame, Ron. Buenas noches, dicen. Buenas noches, compañeros. Disculpen primeramente a la hora que me conecto. Yo tengo una consulta, justamente con el tema de los vistos buenos. En el caso del empleador, para poder ejecutar el tema del visto bueno hacia el empleado, ellos pueden notificar ante el ente rector, que sería el Ministerio del Trabajo, el tema de las faltas, o eso ya va directamente cuando se lo presenta al inspector de trabajo. Sí se puede presentar. A ver, les vuelvo y les repito, ¿no? Esto es para sector privado, ¿ok? Para sector privado específicamente, el sector público tiene unas reglas adicionales que se debe cumplir con talento humano, ¿ok? Con el departamento de talento. En el caso del sector privado, ¿qué es lo que se hace? Se hace el procedimiento de los llamados de atención, verbal, escrito, el descuento y después el visto bueno. Ahora, cuando usted hace los verbales, recuerden que antes decían, si le mandan al trabajador un memo con firma del inspector de trabajo, 3 memos, ya sale el trabajador, antes se decía así. Ahora no es así porque hay que hacer un procedimiento de visto bueno. El procedimiento es llevar evidencias y comprobar lo que se está alegando. Pero, por experiencia personal, el Ministerio de Trabajo sí se queda con un archivo, o yo personalmente, para seguridad, para garantía de que quede la prueba, la evidencia, sí se quedó, y me pasó justo en Santo Domingo, Ronnie.
¿sí? El Ministerio de Trabajo se quedó en su archivo con una copia del escrito en el que llamaba yo la atención a la persona, al trabajador. ¿Ok? Entonces sí se puede dar, aunque en la ley, como les digo, cambió. Este procedimiento de visto bueno, por ejemplo, tiene las formalidades de cuando alguien solicita el visto bueno, tiene que cumplir los requisitos de la demanda del 142 del COGEP, ¿sí? Y entre esos requisitos de la demanda está presentar evidencias. ¿Qué va a presentar usted como evidencias? La evidencia de que se hizo un procedimiento para llamar la atención y que el trabajador fue reincidente en eso, si es que fueron faltas progresivas, ¿no? O a su vez, si es que fue una falta grave, la evidencia de que el trabajador cometió una falta grave, Ronnie, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias, Licen. Muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. A ver, aquí encontré el ejemplo que yo les hice para que sea un poquito más práctico, ¿ya? Con todo ya está con valores y todo, y les voy a dar aquí una advertencia. Yo hago de la forma en que yo aprendí. ¿Sí? Ven que siempre nos dicen que las personas que somos afines al derecho no tenemos relación con los números. Bueno, eso es una mentira. Si usted se va a dedicar al tema laboral, tiene que ser súper ágil en cuanto a los números. Ahora, ustedes me dirán, profe, pero en el SUD uno solo ingresa datos y ya el sistema le calcula los valores. Claro que sí, pero ustedes como profesionales del derecho deben saber de dónde nacen esos valores. Es por eso que les he preparado estos ejemplos para que ustedes vayan más o menos viendo cómo es que se hacen estos cálculos. Y como les dije, yo lo hago con reglas de 3, a mi manera. Si ustedes tienen formas más rápidas de sacar los mismos valores y respetar las reglas, pues está muy bien. Lo primero que hay que plantearse cuando una persona va a terminar la relación laboral es si es que es un acuerdo de las partes o es un despido intempestivo. Este primer caso es un acuerdo de las partes. ¿Quién es nuestro trabajador? Juan Játiva, de Guayaquil. Él ingresó a trabajar en la empresa el 1 de octubre del 2016 y está saliendo el 12 de abril del 2023. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene trabajando? A ver. Seis años y medio. 6 años y meses. Eso es súper importante tener en cuenta, Darwin. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque para pagar el desahucio, que se acuerdan que es del 25% del sueldo por cada año trabajado, se toma en cuenta solamente los años cumplidos. En este caso, no la fracción de 6 meses. Se hará el desahucio por los 6 años, ¿ok? Pero en el caso del despido intempestivo, se toma en cuenta la fracción del año. Entonces, esta persona estaría, si es que fuese despido intempestivo, teniendo derecho no a 6 años, como en el caso del desahucio, sino a 7 años. ¿Ok? Entonces, cuando ya les di esta indicación, continuamos. Esta persona ganaba $500. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular el desahucio. Ya nos dijo Darwin que son 6 años. ¿Qué hacemos? Sacamos el 25% de 500. ¿Cuánto es el 25% de 500? ¿Cuánto es el 25% de 500? 125. Muy bien, esos 125 multiplicamos por los años de trabajo cumplidos, que en este caso son 6. ¿Cuánto sale? 750. 750. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a calcular el proporcional de 13º. Recuerden que esta persona no completó el último año de trabajo, ¿sí? Solamente trabajó hasta abril. El 13º sueldo es el bono navideño, ¿sí? Por el bono navideño se recibe el mismo valor del sueldo. En este caso, este señor recibía acumulado, no mensualizado. Miren mi regla de 3. Por 12 meses recibe el trabajador $500. Por 5 meses, porque desde diciembre hasta abril hay 5 meses, ¿cuánto recibe este trabajador? Entonces, hago mi reglita de 3, ¿no es cierto? 5 por 500 dividido para 12. ¿Cuánto me da en este caso? 208,33. ¿Ok? ¿Pueden comprobar, por favor? 5 por 500
dividido para 12. Ayúdenme comprobando. Doctora, ¿Sale o ¿por no qué sale? de diciembre? ¿Sale o no sale? Sí, 208. Sí, Perfecto. Ahora vamos a calcular el 14º. El 14º es el bono por inicio de clases, ¿no es cierto? Este trabajador es de Guayaquil, es decir, de la región costa. ¿Cuándo reciben el 14º las personas de la región costa? Abril. Se hace el Marzo. cálculo hasta el 15 de marzo. Ajá, se hace el cálculo hasta el Perdón, 15 de marzo. ¿Y cuánto se recibe? El salario básico unificado para este año es 450. Entonces, por 12 meses se recibe 450. Este trabajador ya recibió en marzo, ¿sí? El 15 de marzo. Hasta el 12 de marzo vamos a decir que hay un mes, ¿no es cierto? Por un mes, ¿cuánto recibirá? Pues hacemos nuestra multiplicación. 1 por 450 dividido para 12. ¿Cuánto le sale? 37,50. Perfecto, ese sería el proporcional que le corresponde tanto del 13º por 14º. Ahora, las vacaciones. Sí, esta persona ya tenía derecho a ¿cuántos días de vacaciones? 15. Ah, no, la mitad. A 16 días, porque ya tenía 6 años trabajando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Hacer una regla de 3 para saber cuánto, si esta persona ganaba $500 dividido para 30 días de trabajo, diario esta persona estaba ganando 16,76, ¿sí? Del 1 de octubre del 2022, ¿sí? Perdón, del 1 de octubre del 2021 al 2022, ya le correspondían a esta persona 15 días de trabajo, perdón, de vacaciones. Del 1 de octubre del 2022 al 12 de abril, a esta persona, ¿cuánto le corresponde por vacaciones? ¿Sí? Sería más o menos 15 días.5. Entonces, ¿qué hago? Multiplico los días de vacaciones que tenía esta persona por el salario diario de esta persona, ¿sí? En ese sentido, me da 133,28, ¿no? Porque multiplico por 15. ¿Ok? Ahora, nos inventamos para este caso que esta persona tiene un salario pendiente de 250, porque obviamente completó los primeros 15 días del mes, entonces 250. Hacemos la suma total de todos los valores y a esta persona, por acuerdo de las partes, le corresponde 1,379,08. ¿Ok? Ahora, la ley establece que los valores pueden ser mejorados si así las partes lo acuerdan. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como la compra de renuncias, que está amparado por la ley por esta mejoría que les menciono. Ahora vamos a hacer un ejemplo de despido intempestivo. Los mismos datos que en el caso anterior, ¿ok? Esta señora saldrá por despido intempestivo o por acuerdo de las partes. A ella le corresponde despido intempestivo, es decir, la decisión unilateral del empleador de terminar la relación laboral. ¿Cómo se llama esta señora? Fiorella Rodríguez. ¿En dónde vive? En Ambato, región Sierra. Ella ingresó el 1 de enero del 2010, ¿sí? Y está saliendo el 12 de abril del 2023. ¿Cuántos años tiene de trabajo? ¿Cuántos años de trabajo tiene Fiorella? 13 años. 13 años con 4 meses. ¿Ok? 4 meses. Entonces, vamos a calcular el desahucio. Recordarán ustedes, su sueldo era de 450. Recuerden que si esta persona tenía horas de extra del último mes de trabajo y todo eso, eso se suma a esto. ¿Ok? En este caso, no. Entonces, por desahucio le corresponde, ¿cuál es el 25% de 450? $112,50. 112,50. Esto multiplicamos por 13 años contados, 13 años completos de trabajo. ¿Cuánto le corresponde?
1350. ¿Está bien? ¿Está bien explicado? Creo que aquí me equivoqué. 1462. 1462,50 sale. Muy bien, 1472,50. Muchas gracias, ¿ok? Ahora vamos a calcular el despido intempestivo. La ley establecía que si una persona tiene hasta 3 años, sería un salario, 3 salarios, ¿no es cierto? Entonces, si esta persona tuviese 3 años, 450 por 3 serían 1350, pero esta persona tiene 13 años con 4 meses. Entonces, lo que voy a hacer es pagarle un sueldo por año trabajado, ¿sí? Por año y fracción, es decir, aquí le correspondería por 13 años más un año adicional que corresponde a esta fracción. Entonces, multiplicaría 450 por 14. ¿Cuánto nos da? Aquí también está mal. ¿Cuánto nos da? 6.300. 6.300. 6.300. Muy bien. Calculamos el 13º. ¿Cómo calculábamos el 13º? ¿Cuánto corresponde el 13º? El mismo sueldo de la persona, ¿ok? Miren, ella está saliendo en abril, igual son 5 meses. Si por 12 meses le corresponde 450, por 5 meses, ¿cuánto le corresponderá? ¿Quién hace la operación? ¿Quién tiene ya el valor? 187.5. 187,50. 187.5, ¿ok? Y la misma forma de calcular el 14º. ¿Sí? Esta persona, ¿no es cierto? Por 12 meses recibe 450, ¿ok? Por ¿cuántos meses le corresponde? ¿Cuándo percibe el 14º las personas de la sierra? En agosto. En agosto, entonces a ella le corresponde, ¿no es cierto? Desde agosto del año pasado hasta abril. Vamos a ver cuántos meses, ¿ok? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Por 8. 8 meses, ¿cuánto le corresponderá? Vamos a hacer ahí el cálculo. 300. ¿Seguro? Sí, 300. 8 por 450. Dividido para 2. 300, muy bien. Este ejemplo sí, no sé qué he estado pensando. Ok, $300 le corresponde. Ya casi alcanzaba, ¿cierto? En vacaciones, ¿cuántos días tiene derecho esta persona de vacaciones? A ver, si tiene 13 años. ¿A cuántos días tiene derecho? $23. A 23 días, muy bien. Ahora, si ella gana 450, ¿sí? Multiplicamos esos 450, perdón, dividimos esos 450 para los 30 días, ¿no es cierto? Que son los remunerados, me sale que diariamente ella gana $15. Entonces, multiplico $15 por 23 días. Sale 345, ¿verdad? ¿Ok? Esta chica tiene un salario pendiente de 215,50 y en total, por despido intempestivo, a esta persona le corresponde, vamos a hacer nuevamente el cálculo porque estaba mal hecho, sería 1,400, ayúdenme sumando, ¿ya?
¿Ya tienen el resultado? 8.990,50. 8.000, ¿seguro? A mí salió 8.810. Vamos a darle la credibilidad a Darwin. Vamos otra vez. 1.462,50 más. Sí, está muy bien. Entonces, esa sería la forma de calcular, que como les digo, es una mera formalidad, porque ya usted sube los valores en el sistema. Pero, por ejemplo, si usted va a hacer una demanda laboral, usted tiene que saber cómo calcular esto para pedir eso para la pretensión ante el juez, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda, algún aporte? Profe, nos olvidamos de hablar de esto. Doctora, solicito. El cálculo de las vacaciones no le entendí cómo sacaba esos días. Ya, las vacaciones, lo primero que hacíamos es establecer cuántos días de vacaciones le corresponden a la persona. ¿Cómo lo hace usted? Sabiendo cuándo ingresó y cuándo está saliendo, ¿no es cierto? Si el trabajador tiene hasta 5 años, le corresponden 15 días ininterrumpidos. Si tiene ya 6 años, le corresponde un día adicional. Entonces, lo primero que usted va a hacer es saber cuántos días le corresponden. Lo segundo, usted va a tener que calcular, ¿sí? En base al sueldo, cuánto corresponde al día de trabajo. Si su sueldo es de $800, ¿no es cierto? Y nos pagan por 30 días en la semana, entonces divido 800 para 30. ¿Cuánto ganaré ahí diario? $26. ¿Ok? Hagamos otro ejemplo, Darwin. Si su sueldo es $1,500, ¿cuánto corresponde al día de trabajo? A ver. $50. $50, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir que esta persona ha trabajado los 5 años. Yo multiplico esos $50 por los días que le corresponde. Vamos a decir que esta persona ha trabajado los 5 años, es decir, tiene derecho a 15 días, pero pidió ya 5 días. Es decir, pidió permiso 5 días con recargo a vacaciones, es decir, le quedan 10 días de vacaciones. Entonces, ¿qué hago? Multiplico los 50 que corresponde por día por los 10 días que le restan de vacaciones. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto tengo que pagarle de proporcional de vacaciones? $500. ¿Comprendido, Darwin? Eso sí, doctora, lo que no le entiendo son el cálculo de los días. O sea, no le entiendo. Si dice que cada 3 años le aumenta uno, por ejemplo, la señora última tenía 13 años A ver, no, trabajando. el cálculo no aumenta aún. Para vacaciones contamos. Si la persona tiene hasta 5 años, se cuentan 15 días. Si tiene 6 años en adelante, se cuenta un día por cada año trabajado. Por eso les decía yo, esta persona, Fiorella, que tiene 13 años de trabajo, tiene derecho a 23 días. ¿Por qué? A partir del 6º año, ella tiene derecho a un día adicional. El 6º año le correspondían 16 días. El 7º año, 17 días. El 8º año, 18 días. El 9º año, 19 días. El 10º año le correspondían 20 días. El 11º año le correspondían 21 días. El 12º año, 22 días. Y el 13º año le correspondían 23 días, ¿sí? Recuerden que las vacaciones pueden acumularse hasta 30 días. Nadie puede gozar más de 30 días de vacaciones. O si usted trabaja 30 años para su mismo empleador, entonces tiene derecho hasta 30 días de trabajo. ¿De acuerdo? Sí, ahí sí, gracias, doctora. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún aporte? Listo, queridos amigos. Entonces, tómense en este tiempo para contestar el cuestionario. El cuestionario está hasta la siguiente semana por algunos compañeros de ustedes que no han podido asistir
Pero como ustedes están aquí, tómense un tiempito, 10 minutitos, no les va a tomar más para que respondan el cuestionario y de una vez sacar la nota correspondiente. Y bueno, ya nos veremos en los siguientes días con ustedes. Creo que ya nos toca procesar constitucional, ¿ok? Un abrazo, chicos, qué gusto verlos y nos veremos cuando ya nos determinen el horario de clases, ¿ok? Muchas Chao, gracias, Licen. Lice. Cuídense, buenas noches. Hasta Gracias. luego. Eso ya está en la plataforma subida. ¿Mande? Ah, eso les El- iba a avisar. Gracias, Janet. El seminario 3 no les abrimos. Bueno, yo la verdad me olvidé. Estoy ahorita con mi esposo un poquito complicado con el tema de salud y me olvidé de pedirle a Andy que nos abra un aula virtual. Entonces, en el aula virtual de Derecho Civil está ¿cómo se llama? Diego, veo que se ha unido a este grupo. Diego, escríbame un mensajito para mandarle, buenas noches, Diego, para mandarle la guía, ¿sí? Porque usted no debe estar en el aula virtual de los chicos del 5A. Le mando la guía y le paso el link para la clase grabada si es que lo necesito, ¿ok? Para los demás está en el aula virtual de Derecho Civil, ¿ok? Ya dicen, muchas gracias. Perfecto, con mucho gusto. Bueno, muy buena noche, que pase bien. Buenas noches.